Bueno, muy buenas noches con todos. Les saluda Harold Aliaga de acá de Lima. El día de hoy vamos a trabajar La Didaje, un libro bastante bueno, bastante poderoso desde el enfoque judío, una obra exclusiva de nuestro gran maestro y amigo el Rabí Joel. Así que pues vamos a darlo, chicos, y esperamos que ustedes puedan comprarlo directamente del Amazon porque es un material que no solamente es Didaje, sino que también vincula con el Talmud, con Pirkei Avot, con muchos libros de la literatura judía que son bastante profundos. Así que bueno, lo recomiendo. Así que querido Revi, me apoya por favor con las slides y vamos a comenzar. Bien, lo primero que haría familia que tenemos que entender que vamos a hablar las enseñanzas del maestro. Es decir, que Yeshua nos hablaba de dos caminos y un destino. Hablaba de una puerta ancha y una puerta estrecha. La puerta ancha, decía el rabí, que era la que conlleva a la aniquilación, y la puerta estrecha es un camino de virtud, un camino de elevación espiritual, un camino de purificación en el que pocos entran. Entonces, es un poquito esto para poder entender que la didaje, la enseñanza de los apóstoles, va a ser una enseñanza bastante judía, ¿no? No va a ser una enseñanza greco-romana, sino tiene temas judíos, sino que ha sido mal entendido porque, bueno, los padres de la iglesia lo han usado, hablamos de Agustín, hablamos de Orígenes, sin embargo, ellos lo han descontextualizado de su sentido hebreo. Y en esta noche vamos a trabajar justamente ese sentido hebreo. La siguiente, querido Rabí, por favor. Bien, chicos, en el libro, fíjense, lo que estamos trabajando es el libro del Rabino Joel, ¿sí? Que está en el Amazon. Bueno, yo lo tengo, entonces les quiero compartir para que ustedes sientan esa inquietud y miren lo poderoso que es. Comienza así, en la introducción. Hablamos de los dos caminos y la existencia. Un camino de vida que conduce a una plenitud espiritual. ¿Qué significa? Que la persona no solamente conoce, digamos, la Torá, sino que la persona profundiza en aspectos bastante internos de la Torá. Por ejemplo, cuando nuestro santo maestro decía, yo he venido a hacerles libres del pecado, los Yehudim y sobre todo los Amharets le dijeron al maestro, pero ¿cómo es posible que tú nos vas a liberar de la esclavitud? ¿Acaso nosotros hemos nacido siendo esclavos? Nosotros hemos nacido siendo libres. Entonces, nosotros podemos notar que, si bien es cierto, esto es un contexto judío, todos son judíos, sin embargo, Rabí Yeshua de Nazrat, él profundizó más la Torá, porque el tiempo que no se habla desde su Bar Mitzvah hasta que forma parte del Minyan, o sea, casi como 19 años, el maestro no solamente que estuvo estudiando aspectos profundos de la Torá, sino que los llevó a la práctica. Por eso que él podía multiplicar panes, caminar sobre las aguas y hacer todo tipo de otiot, todo tipo de señales, que habían personas muy elevadas que también lo hacían. Tenemos el caso de Janina Mendoza y Joni el dibujante. Fíjense, en el caso de Janina Mendoza y Joni el dibujante, eran gente muy elevada espiritualmente que incluso hacían llover. Entonces la pregunta es, ¿por qué, digamos, en la época del Segundo Templo, ciertos Yehudín llegan a un nivel tan profundo, tan elevado, y ciertos, digamos, maestros no lo hacen? Es por el tema de elevación de alma. Por eso el Rabí Joel nos plantea en el libro los dos caminos. O sea, hay dos caminos que un ser humano tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es ese camino angosto, el camino de la elevación. Ahora, también nos presenta el libro que esto tiene que estar basado en el amor a Hashem y el amor al prójimo. ¿Qué significa amar a Hashem? Guardar sus mandamientos, pero más que guardarlos significa vivirlos, que esa Torah que fue escrita en piedra sea una Torah que esté en el corazón, ¿no? Como dice Yirmiyahu Hanabi, haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones y las pondré sobre su mente. Significa que el Eterno quiere habitar en nosotros. Y acá hago una pausa y recomiendo a las personas el libro Anatomía del Alma del Rabí Nachman de Breslau, porque el Rabí Nachman habla de que cada parte del cuerpo se corresponde con un lugar del santo, del Mishkan y también del templo, ¿verdad? Habla de los parojet, habla justamente del Mizbeach. Entonces, si nosotros entendemos esta perspectiva,
entenderemos que el amar a Dios involucra que esos mandamientos que tienen en los 603 aspectos positivos y negativos están compuestos en el cuerpo, en las articulaciones, con lo cual ya no es una letra muerta, sino es una Torah viviente. Por eso que hay algunos amigos mesiánicos que dicen, ¿no?, que Yeshua es la Torah viviente. Y de cierta manera tienen razón, pero la invitación es a que todos seamos una Torah viviente porque los mandamientos están sobre nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestros músculos. También nos habla en el libro que tenemos que seguir una acción positiva. ¿Qué significa? No hacer a otro lo que no quieres para ti. Y fíjense que esta es una de las máximas que enseña Rabbi Hillel. Recuerden que en la época de Rabbi Yeshua habían dos grandes escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y Hillel enseña esto. Le dice, ¿no? Una vez un gentil quiso que Shammai le enseñe la Torah en un pie y Shammai lo votó. Pero Hillel le dijo, mira, toda la Torah se resume solamente en esto. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. Punto. En eso se resume la Torah. Entonces, nuestro maestro Yeshua, conocedor de Galilea, visitando Jerusalén, conoció estas grandes escuelas de Hillel y Shammai y tomó este precepto. Por eso la famosa regla de oro, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Excelente. La siguiente, por favor, querido Rabbi Joel. Ahora, tenemos que también tener presente, querida familia, que son tres pilares los que van a guiar nuestro camino. Primero, el amor a Dios, amor al prójimo, y esto conlleva la regla de oro. Pero como decía, ¿cómo podemos nosotros amar a Hashem si es que nosotros no encarnamos esa Torah? Si no somos una Torah viviente, entonces si nosotros no logramos esa elevación, pues seremos como los Sedukim, ¿no? Y nosotros obviamente queremos ser como los Perushim. ¿Por qué? Porque recuerden que los Perushim eran gente muy elevada. Y de hecho hago otra pequeña pausa aquí. Miren chicos, una vez entrevistaron al profesor Irving Gates de Enlace Judío y miren que dijo una cosa bien profunda. Él dijo, la imagen de los fariseos que se presentan en el Keter es la imagen que corresponde no a los Perushim, sino a los Sedukim. Entonces, lo que quiero decir que realmente los fariseos no eran como lo pintan las películas, sino eran gente piadosa, gente que amaba al pueblo, gente que intercedía. En cambio, los que sí eran abusivos eran los saduceos, porque eran los ricachones de ese momento del tiempo. Entonces, como decía, el amar a Dios involucra justamente eso, ¿no? O sea, hacerse uno con la divinidad, con Hashem, lo que se conoce como Bitul, y por ende transmitir esa ahabá, ese amor que es lo que nosotros tenemos que dar a los seres humanos. Pero amar al prójimo involucra no solamente hacer el bien, sino no desearle el mal, no hacerle mal de ojo, que mira que tiene un carro, que yo soy miserable, no, ni tampoco la Lashon Hara, ni la Yin Hara ni la Lashon Hara. O sea, ya sabemos que la Yin Hara es el mal de ojo y la Lashon Hara es cuando uno hace chismes, envidias, murmura. Entonces, si nosotros realmente decimos amar al prójimo, por ende debemos cuidar lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante. Y como decíamos, pues la regla de oro, no hacer a los demás lo que nosotros no queremos sufrir. Excelente. La siguiente, querido Ravi, por favor. Ahora, chicos, miren, fíjense que los esenios en el Qumran habían enseñado que hay que aborrecer al enemigo. Incluso fíjense que hay unas maldiciones en las cuales ellos pues proscriben y dicen, ¿no? Maldecimos a los bastardos, en hebreo los mamzerín, a los hijos de Belial y justamente los esenios, si tenían cosas buenas, claro. Sin embargo, ellos también caían en errores, ¿no? Entonces, por eso que el maestro Yeshua dice, ¿no? Eh, Ustedes habéis oído que hay que amar a vuestro prójimo y odiar a vuestro enemigo, mas yo digo que también amad a vuestro enemigo, orad por los que los persiguen y pedir por ellos. Entonces, con esto Rabbi Yeshua está dando una enseñanza más profunda que los maestros del Qumran, que los monjes del Qumran, que son gente también muy elevada. Sin embargo, al decir esto, ¿no? Que los que no son de la comunidad, no son Israel, ya pues están cayendo en un sectarismo. Entonces, lo profundo es orar por el enemigo. ¿Por qué? Porque uno demuestra realmente pues que se ha hecho uno con Dios. También hay que hacer ayunos por las aflicciones. Recordamos el ayuno de Yom Kippur, el ayuno de Gedalia, en la cual la persona se aflige. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que en el Yom Kippur pasamos delante de Hashem, estamos delante de su presencia. Entonces viene la cuestión, ¿cómo nos presentamos delante de él? ¿Con una mochila cargando así gigante que nos aplasta de pecados o venimos con las manos limpias y le decimos eterno? Sí, es cierto, soy hombre, soy pecador,
Sin embargo, hago todo lo que sea posible para esforzarme por agradarte y vivir una vida como un justo. Ahora también se pide producir bendiciones. Una bendición muy bonita es la bendición arónica, ¿no? Que dice, Yeberejeja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bijuneja. Que dice, ¿no? Que el Eterno te bendiga y te alce, que ponga su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, si nosotros somos capaces de dar esas bendiciones a las personas, fíjense que las palabras tienen poder, chicos, y el maestro lo sabía. Por eso él decía, ustedes son hombres de poca fe porque ustedes no quieren ver que hay algo más profundo. Entonces lo que nos invita a esto es a que cuando nosotros bendecimos a las personas, incluso a los enemigos, fíjense que también nos bendecimos a nosotros. O sea, es como un efecto rebote, como todos formamos parte del plan de Hashem, no puedo, digamos, yo hacerle hueco a un barco, porque si yo le hago hueco al barco, pues yo también me hundo. Entonces, como todos formamos parte, digamos, de una gran comunidad de creyentes en Yud-Heh Vah-Heh, por lo tanto, no podemos maldecir, no podemos odiar y no podemos despotricar. Excelente. La siguiente, querido Array, por favor. Ahora, fíjense que este es un tema bastante fuerte, lo que se conoce en la literatura hebrea como el Satán. Y de hecho, el Rabbi Yehuda Berg tiene un libro llamado El Satán, una autobiografía, en la que él presenta al Satán como un ego, o sea, no como un ser con su cachito, su rabito, sino como la maldad que habita en nosotros, o sea, ese instinto del mal que nos lleva al Sitra Achra, al lado oscuro, ¿no? Entonces, uno de los mandamientos es debes borrar la memoria de Amalek. Ahora, Amalek desde la Kabbalah no tiene que ver con un pueblo, sino con la duda. Entonces lo que nosotros tenemos que aniquilar es esa duda, ese satán interno que tenemos nosotros y llevarlo, transmutarlo. O sea, ¿qué significa? Convertir nuestros demonios internos en malajim, en ángeles. Por eso tenemos que controlar los deseos, porque si la persona se deja llevar por sus impulsos, va a ir a tomar, se va a ir al taco, va a ir con prostitutas, va a emborracharse, va a drogarse, o sea, su cuerpo domina su alma y por lo tanto la persona, en vez de subir los niveles de conciencia, de subir de Neshama a Yehidá, la persona va a bajar, o a Hayá, la persona baja a Nefesh o baja a Ruach. O sea, en vez de subir en el nivel de fe, uno baja. Por eso que usted va a ver personas que son a veces un poco terquitas. Uno dice, no, oye, esta persona es más tapada que una olla, o esta persona es más terca que una piedra. Entonces, es porque el nivel de conciencia ha bajado. Ahora, en el caso de los sicarios, fíjense, cuando los sicarios y los asesinos, los terroristas matan a la gente, es porque se comportan como los animales. Entonces, ¿qué significa? Que el nivel de alma, en vez de subir, en vez de evolucionar, ha involucionado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de crecer en el camino de la fe. Y acá viene un tema importante, el perdón. Por eso Rabí Yeshua decía, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que si Hashem es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. O sea, no podemos ser vengativos, que no le perdono, que no le hablo, que no le dijo la palabra, que me resiento, sino quiere personas que realmente estén comprometidas con un propósito. Y un propósito es transformar el alma, transformar la persona. También tenemos que buscar la perfección. Así como ustedes ven que en el gimnasio la persona levanta pesas o en natación la persona hace ejercicios para nadar o la persona que juega fútbol está entrenando constantemente, en la fe también hay que entrenar. Pero ¿qué cosa es lo que entrenamos? Justamente lo que se conoce como Itbodedut, la plegaria, que significa el aislamiento. Por eso Yeshua dijo, cuando oréis a vuestro Elohim, cerrad vuestro cuarto, id a vuestro lugar secreto y pedidle a vuestro Padre en secreto para que Él te lo dé. Y fíjense, caballeros y damas, que Rabbi Nachman de Breslov, que nunca estudió el Keter, llegó a las mismas conclusiones que Yeshua. Por eso que cuando hacen los Hasidim de Breslev, hacen el Tikkun Aklali, la oración de 10 salmos, también involucra, digamos, no una oración comunal con los demás, sino un autoaislamiento. ¿Por qué? Porque en ese autoaislamiento uno apaga el celular, se olvida de la familia, se olvida del trabajo y dice, ahora tengo mi cita con el amo del universo. Y uno se conecta y lo ora en hebreo, hace los tejilín en hebreo y también en español, obviamente. Pero al hacerlo en hebreo, usted sabe que las letras en hebreo tienen poder, tienen fuerza cósmica. Entonces, uno está creando mundos. Entonces, eso es bastante profundo. La siguiente, por favor, querido Rap. Ahora, debemos tener generosidad sin límites. Y acá, chicos, les comparto algo. Miren, en una conferencia acá en el Perú, el doctor Mario Meir Sabán nos explicaba que hay dos desequilibrios. Cuando nosotros vemos el árbol de la vida, las 10 sefirot, hay un desequilibrio en Jochma
y un desequilibrio en Binah. Por ejemplo, explicaba el doctor Saba. Una persona que solamente, digamos, quiere ser una persona de oración, ¿no? Tipo como los monjes tibetanos. Para el doctor Mario Saban tiene un desequilibrio en Jojma. ¿Por qué? Porque quiere ser tan santo que se olvida del mundo físico, se olvida de las demás personas. Ahora, eso dice el doctor Mario Saban, que a ese desequilibrio se le llama un desequilibrio, que eso es un satán. Ahora, le llama Samael, ya me acordé, le llama Samael. Ahora, cuando la persona se va solamente a la racionalidad, a las ciencias bíblicas, a la lógica, a la filosofía, la persona tiene un desequilibrio en Binah, lo que significa que la persona tiene una tendencia a Lilith, o sea que lo que nosotros conocemos como Samael o Lilith, más que seres demoníacos, son desequilibrios, así lo presenta el doctor Mario Saban. Por eso que la generosidad tiene que ser equilibrada. Por eso se dice, ¿no? Cuando estudiamos los tres pilares que recordamos, en el árbol de la vida, Abraham representa la columna derecha, Gesed, Yitzhak representa la columna izquierda, que representa el rigor estricto, y Jacob representa la columna del centro, que es equilibrio. Significa que nosotros tenemos que ser generosos, pero sin caer en desequilibrios. Entonces tenemos nosotros que responder a la petición, tenemos que dar más allá de lo que tenemos y tenemos que compartir en abundancia y tener desapego. Miren, un ejemplo del apego es cuando un Yehudí le dice a Yeshua, ¿no? Rabí Top, ¿qué de hacer para heredar el Olam Abba, mundo venidero? Y Rabí Yeshua le dice primero, oye, ¿sabes? No me digas Top, porque Top solamente es Hashem. Si tú realmente quieres heredar el Olam Abba, pues guarda los mandamientos. Ahora, nosotros sabemos que en nuestras escrituras nos han dado solamente cinco, ¿no? Que es este, no robes, no mates, ¿no? Pero si nosotros lo vemos en esencia, realmente Rabí Yeshua le dijo los 10 mandamientos a este caballero. Y el hombre dijo, va, pero yo eso todo lo he cumplido desde que era chiquillo. Y el maestro lo discernió y se dio cuenta que estaba mintiendo. Y le dijo, ah, muy bien, me parece chévere lo que tú dices, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el hombre se rascó la cabeza y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ahora, fíjense que hay una profundidad. Agustín o Orígenes, uno de los padres de la iglesia, encuentra un relato primigenio bien interesante. Dice que en esta perícopa no le dice así Yeshua, sino Yeshua le dice tú que comes grandes banquetes, que te vistes bien, te has olvidado mientras tus hermanos comen basura. O sea, en esa versión de Agustín o de Orígenes, Yeshua le da con palo al hombre rico, porque, o sea, le hace ver que era un avariento, que no quería compartir sus comidas, sus cosas. Entonces, me parece profundo porque recordemos que el maestro eh, justamente vino a eso, a traer una rectificación. O sea, había gente que era muy elevada, por supuesto, pero que tenían pequeñas cositas. Bueno, eso es importante entender. No apegarnos a las posesiones. La siguiente, querido Rap, por favor. Ahora, fíjense chicos que el Eterno nos ha creado con un propósito. ¿Qué significa chicos un propósito? Nosotros no existimos aquí como la plantita, como el animalito, la mariposita, sino que nosotros tenemos un porqué, un por qué Elohim nos ha creado. Y ese por qué es el de compartir. Y usted dirá, ¿compartir qué? Compartir tus dones, la luz que te ha dado el Eterno. El Eterno te ha dado dones a ti, a ti, a ti, a ti y a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan compartir ese don con los demás. Algunos serán buenos oradores, otros serán buenos en la plegaria, otros serán buenos en la shiur, otros buenos en la Kabbalah. Lo que en esencia el Eterno quiere no es que uno sea como, ¿se recuerda usted el hombre de la parábola de los talentos que dijo, ah, bueno, yo esconderé estas dos monedas porque yo sé que mi maestro es un hombre muy estricto ya? Lo que el Eterno quiere en el fondo es que en esa parábola nosotros multipliquemos esos talentos, pero no como los avarientos, no en ese sentido, sino para compartir con las personas esos dones, la alegría, la bondad, el conocimiento, o sea, eso es lo que quiere el Eterno. Entonces, la voluntad del Eterno es que todo lo que poseemos debe ser compartido con los demás. Y fíjense, en la Kabbalah hay un precepto bien importante. Para que la persona reciba más luz del Eterno, tiene que vaciarse. O sea, para que ustedes me entiendan, no sé si ustedes pueden ver este toma todo, ¿no? Ya. Entonces, este toma todo representa el conocimiento que el Eterno nos da. Si uno deja esto vacío, está listo para llenar agua, ¿verdad? Ya. Así igual, el Kli, se le dice al recipiente en Kabbalah, va a recibir el conocimiento de Hashem solamente si está dispuesto a compartirlo con los demás.
Pero si uno engorda, 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 como dice la palabra, agua estancada se pudre. También debemos dar sin reclamar. ¿Cuál es acá el tema? A veces nosotros, como seres humanos, tendemos a hacer favores, ayudar a los demás, pensando que las demás personas tienen la obligación de, digamos, de retribuirnos. Y no necesariamente, chicos, porque el maestro no sanó tullidos, no sanó ojos, hombre de mano seca, esperando que le devuelvan el favor. Él solamente lo hizo porque estaba agradando al Eterno. Entonces, nosotros no debemos pedir nada a cambio. Lo que hagamos, no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para nuestro Padre que está en el cielo. También nos habla acá de la bienaventuranza del generoso. Quien da al necesitado según el mandamiento divino experimenta una bendición especial. Y fíjense, chicos, yo recuerdo haber leído algo, me parece, en el Talmud, que dice que el que presta al pobre es como si le prestara a Hashem. Entonces, eso significa que recuerden, todo lo que brilla en el universo es energía. El dinero también es energía. Y si nosotros damos ese dinero con sinja, con alegría, entonces la persona recibe esa energía y esa energía va a regresar a nosotros. Pero si nosotros lo damos de mala gana, molestos, torciendo la boca y pensando, uy, ahora ¿cómo llegó al fin de semana? Si lo damos nosotros desde esa intención, nos viene la pobreza. Justamente lo que dice Malaquías, vienen las famosas saltamontes y se comen nuestra economía. Precisamente ¿por qué? Porque hemos generado una energía del sufrimiento en vez de generar una sinja, una alegría. Y eso hay que tenerlo presente. La siguiente, querido Ravi, por favor. Ahora, fíjense que existe familia, una dicotomía entre dar y recibir. O sea, hay dos caras de la moneda. Bienaventurado la persona que da, por supuesto, porque la persona que da se desprende, la persona que da comparte, la persona que da cobertura al otro. Y la persona que recibe es bienaventurado porque recibe justamente esa palabra, esa ayuda, ese consejo. Entonces nosotros tenemos que notar que no debemos debatir en cuanto o doy o recibo o doy, no. Si estamos en la posibilidad de dar, apoyemos. Si estamos en la posibilidad de recibir, recibamos, porque fíjense, a veces hay hermanos que tienen el síndrome del impostor. Este era, profesor, ¿qué cosa es el síndrome del impostor? Ejemplo. Usted va a la casa de un amigo y viene su mamá, el amigo, y te dice, este joven, ¿sabe? Te voy a servir un platito de comida. No, 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 señora, ahí nomás, no se preocupe, no quiero causar pena. Entonces, eso es síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque la persona no quiere recibir. O sea, hay una bendición que viene de Hashem, pero esta persona prefiere que el intestino le esté quemando, que las tripas crujan, porque no quiere recibir, ¿no? O, por ejemplo, va a la casa de una amiga y pues obviamente la amiga dice, yo lavo los platos. No, 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 yo lo voy a hacer. Entonces, la persona no quiere recibir. Por eso hablamos de una dicotomía. La persona tiene que tener janaba, humildad para dar, compartir con el necesitado su pan con el hambriento, pero también recibir, porque en eso que recibe también está recibiendo una bendición del de arriba. Entonces tenemos que tener nosotros, estar despiertos espiritualmente y saber qué es lo que viene de parte de Adonai. La siguiente, querido Rap, por favor. Entonces, chicos, fíjense que el juicio viene sobre los recursos mal utilizados. Primero, hay un encarcelamiento espiritual. ¿Por qué? Porque la persona que vive amargada, que vive renegando, que no da gracias al Creador, que no dice Modea ni lefaneja, melejai, becayán, que no dice, no, te agradezco, Rey viviente, que me das el alma al cuerpo. O sea, la persona que no comienza el día agradeciendo a Hashem, se mete en una mazmorra, pues, se mete en una prisión espiritual. ¿Por qué? Porque comenzó mal el día. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos en que cuando nosotros dormimos experimentamos un tipo de muerte y cuando despertamos experimentamos una tejía jametín, una resurrección. Entonces, si nosotros al abrir los ojos no somos capaces de bendecir al de arriba, pues estamos cayendo en una mazmorra. También hay un interrogatorio divino, familia. ¿Qué significa? Que el Eterno está mirando nuestras acciones, está mirando el tiempo que nos da. ¿Cuántas horas nos regala Hashem para disfrutar las 24 horas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Hashem? Bueno, eso ya se responde cada uno, pero ya se sabe que lo normal sería darle al Eterno por lo menos el diezmo. Pero recuerda, al Eterno no quiere plata. Yo cuando estoy hablando de diezmo, estoy hablando de diezmo de tiempo. Por ejemplo, si el día tiene 24 horas, el diezmo de tu tiempo serían 2 horas con 40 minutos. Entonces, eso es. Ahora usted dirá, pero ¿cómo uno puede permanecer
tanto tiempo. Le doy el dato. Cuando usted abra el libro del Sidur, por ejemplo, el Birkat Shlomo, que es así gordazo, usted se va a dar cuenta que avanza unas cuantas páginas nomás y ya se fue media hora. Continúa hasta las bendiciones del Zohar y ya se cumple la hora. Entonces, como diría este Chespirito, sin querer queriendo, usted va avanzando en eso. Ahora, si después usted escucha música, escucha un mensaje espiritual, se da cuenta, ya le está dando al Eterno ese 10%. Ahora, esto nos lleva a una restitución. Restitución tiene que ver cuando uno tiene que dar algo. O sea, el Eterno nos da a nosotros tiempo de vida y nosotros retribuimos con acciones buenas. Y esto nos lleva a una liberación final. ¿Por qué? Porque como dijo el maestro, y conoceréis la verdad y la verdad te liberará, pero la cuestión es ¿cuál verdad? Entender que de Hashem viene todo y todo gira en torno a él y que nosotros tenemos que comenzar muy bien el día dándole al Eterno lo que es del Eterno. La siguiente, por favor, querido Rap. La sabiduría en la caridad. Tenemos que tener un discernimiento en la donación. Antes de dar caridad, nos dice en el libro, retén el dinero en tu mano hasta que sepas a quién le das. Fíjense, aquí quiero hablar de un tema, ¿no? Bueno, no voy a decir nombres porque es un poco feito, pero lo voy a decir, ¿no? Hace mucho tiempo una hermana me escribe de otro país y me dice, no, Harold, hay un hermano que quiere que le demos plata porque ha amenazado con suicidarse, dice que su mujer lo ha dejado, no le deja ver a sus hijos. Y yo interpelé y dije, mire, yo quiero ser justo. Opino, primera pregunta, ¿no? La caridad comienza por casa. ¿Usted tiene hijos, familiares, hermanos que económicamente están bien, no pasan necesidad? Ok, primos también, ya. Entonces, primero usted comience la caridad en casa con su familia y si usted ya tiene cubierto a toda la familia, padres, hijos, sobrinos, etcétera, ya usted puede dar la caridad en la calle, pero también usted tiene que saber a quién le da, pues, ¿no? A quién apoya, ¿no? No va a apoyar usted a un sinvergüenza que se va a gastar en la droga, en el alcohol, en la pelea de gallos, sino usted tiene que apoyar a una persona que verdaderamente, pues, digamos, va a dar buen uso, ¿no? Al dinero, o sea, me refiero que va a comprarse comida o de repente caramelos para que los venda, o sea, a eso voy, ¿no? Por eso que acá dice claramente discernimiento en la donación. También habla de la sabiduría en la generosidad. La caridad auténtica requiere tanto un corazón compasivo como una mente discernidora. O sea, ¿qué significa? Que nosotros al dar, como mencionaba en la capita anterior, tenemos que ser hábiles para darnos cuenta a quién estamos apoyando, ¿sí? Y ese discernimiento nos permite apoyar a los demás, porque hay personas que a veces han sido estafadas por estos individuos, ¿no? Que piden plata y todo eso y al final le dan mal uso, ¿no? Ahora, también nos habla de una administración responsable. Y fíjense que para esto citamos el caso de José de Egipto. ¿Por qué? Las 7 vacas flacas y las 7 espigas nos habla de que Hashem también se preocupa por la finanza, porque fíjese, Joseph, José Osafna Fanea, recaudó el quinto, o sea, no el diezmo, sino el quinto. Entonces, ¿qué significa? Un principio de finanzas espiritual, que si nosotros aplicamos los principios de José, me refiero a guardar el quinto de cada abundancia, esto nos va a permitir sobrevivir en épocas de escasez, porque todos chicos pasamos como en la vida un sub y baja. Va a haber momentos de bonanza económica, donde usted va a tener bastante plata, pero también va a venir la caída, momento de crisis, deudas, préstamos, se enferma tu hijo, se enferma tu papá, lo que sea. Entonces, necesitamos tener una finanza saludable. Por eso, acá nos habla de una administración responsable. Y cito el caso de José de Egipto, Safnafaner. La siguiente, por favor, querido Rap. Ahora, también nos habla de la paradoja del amor cristiano. Bueno, pero ya usted sabe que más que amor cristiano es amor nazareno, porque no eran cristianos, eran nazarenos. Entonces, la primera máxima que nos enseñó Yeshua es amar al enemigo. ¿Qué significa? Que nosotros no debemos guardar rencor, sino que está bien, de repente son personas que no están todavía despiertas espiritualmente. Y bueno, por esa razón, pues usted sabe, ¿no? Que siempre hay un amalecita persiguiendo un hijo de Israel, ¿no? O sea, que en este caso significa que una persona que está atrapada en la carne persigue a la persona de fe, ¿no? Porque lo ve como un bicho raro, lo ve como un marciano, cuando no se da cuenta que el hombre de fe tiene puestos sus ojos no en este plano físico, en este mundo material, sino en el mundo espiritual.
También hay que bendecir al que te maldice, porque fíjense, la persona que te maldice, de su boca está emitiendo energía negativa y lo que está pidiendo acá el maestro es transmutar esa energía negativa, ¿no? Por ejemplo, imagínense que hay muchos papás en América Latina que por no entender estos conceptos a sus hijos en el colegio dicen, eres un burro, un bueno para nada, tu primo es mejor que tú. Entonces, no se dan cuenta que esas palabras causan dos traumas. El primer trauma que causan es que al niño o al joven lo hacen sentir inferior. Y lo segundo, lo comparan con la familia, lo comparan con un vecino, lo que sea. Entonces, ese trauma viene de dos golpes. Entonces, acá lo que se dice es bendecir. Por ejemplo, si alguien le dice a un muchacho, eres un bueno para nada, te dice, no, eres un ganador, eres un campeón. Y el Eterno está contigo. Solamente Hashem quiere que te esfuerces y seas valiente, y así como estuvo con Josué o Yoshua, así también estará contigo. También perdonar la ofensa, que significa que la persona no debe guardar ese rencor, ese odio, porque yo recuerdo, chicos, que he escuchado, ¿no? Acá en mi país, ¿no? Personas que dicen, ¿no? Yo te perdono, pero no olvido. Y es un poquito contradictorio porque perdonar es soltar, pues, ¿no? Y si la persona no suelta, no es libre y crea internamente raíces espirituales negativas que lo hacen un preso. La siguiente, querido Rap, por favor. Ahora, acá también nos habla de viviendo más allá de lo mínimo. ¿Qué significa? Lo exigido, la milla extra y la perfección. Lo exigido. Lo exigido es cuando la persona cumple. Miren, ¿cómo va? La persona dice, ah, bueno, voy a la sinagoga porque tengo que ir. Voy a estudiar la parashá, pues, tengo que estudiar. O sea, no hay una convicción, chicos. O sea, hay un conformismo, ¿no? O sea, como que les pesa, les fastidia, ¿no? Ahora, el maestro siempre aconsejó la milla extra. ¿Qué significa dar un plus más? Por ejemplo, si usted le está cantando una Halel a Hashem, pues métele una más. Si estás estudiando una parashot, métele una lectura de profetas, una de crónicas, o no sé, usted puede meter un poco de Talmud también. O sea, algo más, no solamente, ay, que ya cumplí, que ya hice, no, eso no le gusta a Hashem. Buscar la perfección, alcanzar la plenitud. ¿Qué cosa es plenitud? Ser lleno. O sea, que la persona se sienta llena de la presencia del Eterno y diga, sí, ahora sé que lo he conseguido. Entonces, lo que nos invita la Dida G es a ir más allá de lo común. La siguiente, querido Rap, por favor. Ahora, como dice Spider-Man, y me robo una frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya. En este caso, ¿cuál es ese gran poder? El conocimiento espiritual. O sea, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que hacer buen uso de ese conocimiento. ¿Por qué? Yo, familia, he visto en las redes sociales debates en la cual la gente usa la bendita Torah para darse como si fueran boxeadores. Por ejemplo, yo recuerdo a dos personas, no digo el nombre, que una le dijo al otro, ay, que tú eres un ignorante, que no conoce las 70 caras de la Torah, y el otro le dijo que tú eres un cínico. Entonces, la situación está en que ese gran poder, o sea, ese conocimiento de la escritura, conlleva una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De que uno no debe hacer mal uso de la misma, sino uno tiene que transmitir lo que es bueno, lo positivo y ser humilde. La siguiente, querido Rap, por favor. Ahora, también tenemos que ser capaces, chicos, de llevar un discernimiento de la vida espiritual, pero ¿cuál es el primer ser humano que tenemos que discernir? Nosotros mismos. Cómo nos comportamos en casa, con papá y con mamá, cómo nos comportamos con la familia, cómo nos comportamos con los vecinos y en el trabajo. Entonces, hay dos caminos. Solamente hay dos caminos, uno que conlleva a la vida y uno a la muerte. Lo que decía el Rabí Yeshua, hay un camino ancho y un camino angosto. También hay tres pilares: el amor a Hashem, el amor al prójimo y la regla de oro. Y tenemos nosotros que hay 12 emisarios, 12 shaliachim, que representan los 12 meses, ¿sí? Y eso es importante que tenemos que nosotros tener presente. ¿Cómo estoy viviendo este mes actual? ¿Lo estoy viviendo en Sinja o lo estoy viviendo amargado? Ahí tenemos nosotros que escudriñar. Ahora, el discernimiento espiritual es importante para navegar por el camino de la vida. Debemos diferenciar entre lo que es la plenitud espiritual y lo que nos arrastra hacia la muerte del alma. Entonces, por eso el apóstol Pablo Rab Shaul decía, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago.
por la ley del pecado que habita en mí. O sea, repito otra vez, por eso Rabbi Nachman dijo, los 613 mandamientos están en el cuerpo. Hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. Entonces, eso es contra lo que nosotros tenemos que combatir. La siguiente, querido Rab, por favor. Bien, eso chicos que les he presentado, todo solamente es la introducción, fíjense, eso es la introducción. Ahora entramos al capítulo 1, versículo 1 de la Didache. La siguiente, querido Rabí, hablaremos profundamente más de los dos caminos, un análisis desde la Didache. La siguiente, querido Rabí. Entonces acá chicos vamos a nosotros notar que la Didache, hablando de orígenes históricos, es posiblemente que se remonta al año 50 o al 70, que significa que van a ser palabras que van a venir directamente del maestro. Y fíjense, el problema está en que han habido evangelios que no han sido canonizados, como el de Tomás, que tiene los dichos de Jesús, ¿no? Y es muy importante eso. Ahora, entre el año 80 y el 100 se da la compilación. En el siglo II circula como un documento entre algunas comunidades en Siria y mediterráneas. Y en 1873 ya se da un redescubrimiento y una aplicación. Entonces, el tema con la Didaje Familia es como un tipo de Pirkei Avot, ¿ya? Entonces, la siguiente, querido Rabí, por favor. Entonces vamos a estudiarla, chicos. Miren, primero, la Didaje está dividido en las siguientes secciones. Del capítulo 1 al 6 te habla de esos dos caminos. Profundiza en el camino de la vida y en el camino de la muerte. Del capítulo 7 al 10, perdón, te habla las instrucciones de la tébila, el ayuno y las tefilot, ¿sí? Del capítulo 11 al 15 te habla del orden eclesiástico, o sea, normas para los profetas verdaderos. Entonces recordemos, profeta no es tipo Nostradamus que te dice te va a sacar la tinca, ¿no? Es la persona que te reprende, que te llama la atención cuando estás haciendo malas cosas. Y en el capítulo 16 se habla de la escatología, o sea, sobre el tema de lo que ellos entendían que viene para futuro. Entonces, eso es un poquito la estructura de lo que tiene la Didaje. La siguiente, querido Rabbi, por favor. Ahora, la enseñanza de nuestro maestro a las naciones. ¿Qué significa? Que Rabí Yeshua pensó también en los gentiles, ¿no? Si bien es cierto, en los evangelios canónicos notamos que dice, no, no, yo no solamente soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Notamos nosotros que habían muchos prosélitos, ¿no? Los Gerim, que justamente, pues, los Gertoshap que estaban entrando. Entonces, tenemos que analizar el origen de la enseñanza, ¿sí? Cómo lo transmiten los apóstoles, los shaliachim, vía literal, cómo esto de acá se pasa de lo oral a lo escrito y finalmente cómo se compila. Cuando hablamos de cómo se compila, cómo se unifica cada una de estas enseñanzas hermosas. Entonces, tenemos que tener eso presente. Las instrucciones se atribuyen a Rabbi Yeshua porque él es nuestro maestro, o sea, él es el rey de Israel. Por eso que él, recuerde, en el judaísmo, hay una vinculación entre el rabino con su talmid. Entonces, el talmid quiere ser igual que su rabino. Por lo tanto, los 12 quieren llegar a la talla de Yeshua. Y de hecho, chicos, alguna vez compartí un escrito en la cual hicimos la gematría de los 12 shalachim, pero fíjense que ninguno llega al número 7. Todos llegan al número 5, 6, 3, pero nadie llega al número 7. ¿Qué significa? Que le faltó un poquito más para, digamos, llegar a la talla de Yeshua. Ahora, en la tradición, en la transmisión apostólica, fíjense que no solamente son los 12, sino también los 70 y todos los demás los que comienzan a enseñar lo que dijo Rabbi Yeshua. Pero recuerden, como esto no puede quedar en el aire, hay que pasarlo al escrito. Entonces, ahí viene lo que es la compilación y la compartición comunitaria. La siguiente, querido Rabbi, por favor. Ahora, viene la pregunta, ¿quiénes enseñaban en nombre de los 12? Porque recuerden, si hablamos de historia, vamos a nosotros notar en Eusebio que los 12 mueren, ¿verdad? Los matan de manera horrible. Entonces, los que van a comenzar a enseñar en nombre de los discípulos de Yeshua van a ser los discípulos de los discípulos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Maestros itinerantes. Profesor, ¿qué es un maestro itinerante? Una persona que camina de un lugar al otro llevando la instrucción, obviamente la Torah, ¿no? Pero con las enseñanzas de Yeshua. También se menciona que habían profetas carismáticos. Entonces, acá lo que hay que entender que un profeta, un naví, no es pues el que dice, oye, tú te vas a casar con fulanita, con sutana, o te vas a sacar la lotería. No, un profeta es solamente un vocero de Hashem. ¿Y quién es un vocero de Hashem?
una persona que te lleve el mensaje de la Torá. Un, también hay otra categoría llamada los didáscalos en griego, que en hebreo serían los morim. Un maestro es la persona que hace discípulos. Recuerden, por eso Mateo 28:19 me parece que dice, vayan y hagan talmidim, enseñándoles a guardar las cosas que yo di. Entonces significa que el propósito es que haya maestros que enseñen y discipulen. También son conocidos los guardianes de la tradición. ¿Por qué? Porque son personas que han recibido esa enseñanza y la tienen que mantener pura porque recuerde, cuando pasan las generaciones se pueden infiltrar ideas que no son del maestro, entonces hay que filtrarlas con la Torah. La siguiente, querido Rabbi, por favor. Ahora, fíjense, analicemos un poquito la doctrina de los dos caminos y las raíces precedentes. Primero, entendamos que hay una tradición bíblica. Este tema de los dos caminos, chicos, aparece en Jeremías. Y ahora, ¿por qué recordamos a Jeremías el profeta? Miren, en el tiempo de Yirmiyahu, la gente viene a Nabucodonosor y lo que tenían que haber hecho era arrepentirse, pero no quisieron, pues. Y sin embargo, las mujeres le dijeron a Jeremías, no, mira, desde que nosotros estamos adorando a Adonai, nos viene peste, hambre, todo lo que sea. Ahora nosotros nos volvemos a Egipto y adoraremos a la Reina del Cielo, nosotros, nuestros esposos, como hicieron nuestros padres, nuestros príncipes y nuestros reyes. Y Jeremías se molestó y les dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Si vayan atrás de la Shera, vayan atrás de ella, o si no, vayan atrás de Adonai. Entonces son dos caminos, o sea, uno no puede, digamos, fluctuar entre dos pensamientos, o tomas un camino o tomas el otro. Por eso también Elías el profeta, le dijo a la gente de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si quieren seguir a Baal, bueno, vayan atrás de Baal, pues. Si quieren seguir a Adonai, vayan atrás de Adonai. Entonces, esto nos está hablando de que hay que definir qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida. También hay una literatura intertestamentaria. Fíjense, chicos, que hay libros muy hermosos como el Testamento de los 12 Patriarcas, en las cuales, en uno de los testamentos, me parece que es en el de Levi, se menciona que los 7 espíritus que salen de María Magdalena no eran así 7 fantasmitas como los cazafantasmas, sino era la lujuria, el odio, la envidia. Entonces, ¿qué significa? El problema está que nosotros cuando decimos Tanaj y Código Real o Keter, pensamos que es solamente eso, pero no, fíjense, el pueblo de Israel tiene un montón de literatura. Tenemos Cuarta de Ezra. En Cuarta de Ezra, el Hijo del Hombre sale volando del agua. También tenemos los oráculos civilinos, también se habla mucho de eso. También tenemos las Odas de Salomón. Ojo, no estoy diciendo los Salmos de la Biblia, ese es otro libro intertestamentario. Tenemos el libro de Tobías, en la cual se habla del demonio Asmodeo. Tenemos el libro de Judith, en la cual Yehudit le corta la cabeza a un general sirio. Tenemos también el libro de Macabeos, en la cual se ve la resistencia del pueblo de Israel contra los griegos seleucidas. También tenemos el libro de Yeshua Sirácida. O sea, hay un montón de libros, sino que el problema está en que nosotros enfocamos solamente en función a dos, pero que si nosotros conociéramos lo que dicen esos libros, entenderíamos mejor lo que es el Ket. Y también entendamos que había pues una comunidad primitiva. Entonces, acá el nombre cristianismo está mal, ya sabemos, lo ponemos solamente por razones pedagógicas, pero realmente el tema del cristianismo aparece todavía cerca del siglo II. Lo que hablaríamos nosotros son los del camino, los ebionim, los ebionitas, ya. De eso sí podríamos hablar para hacer justicia. ¿Por qué? Porque estas personas, los ebionim, creían en Yeshua como ser humano, como Mesías, pero no como Dios. Por eso ahí ya las cosas van sentando bastante claras. La siguiente, querido Rabbi, por favor. Vamos a ver cuáles son algunos rasgos del camino de la vida. Primero, la puerta estrecha. O sea, a ver, para que nosotros alcancemos el Olán Abá, mundo venidero, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces de entrar por la puerta estrecha. Pero ¿qué cosa es la puerta estrecha, chicos? La puerta estrecha es una vida de elevación espiritual, una vida en la cual la persona agrada a su Dios, tiene que luchar contra su carne. Entonces, se le llama estrecha porque, como dijo Rabbi Yeshua, muchos serán los llamados, pero pocos serán los elegidos. ¿Qué significa? Que muchas personas escuchan el mensaje de la Torá, pero serán pocas las que van a dar buen fruto. Ahora, la observancia de la Torá, señores, es clave porque no se puede amar al Eterno si no se ama su Torá. Por eso hay un pasaje, creo que en Eclesiastés, que dice
que el que no guarda la Torah, su oración al Eterno es abominable. Y ya sabe usted que abominable es algo nauseabundo, algo asqueroso. Entonces, es triste, ¿no? Y esto hay que compartir con las personas porque a veces no saben lo que es la Torah. Ahora, también lo importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a Dios, guarda los primeros 5 mandamientos. Y cuando uno ama al prójimo, guarda los siguientes 5 mandamientos. Entonces, lo que tenemos que uno no puede amar a Dios si no ama a su hermano. Por eso el maestro dice, ¿cómo puedes tú amar al Eterno? Si a tu hermano que lo ves, no lo amas. Entonces, tú realmente no amas al Eterno, tú te amas a ti mismo. Y también renunciar al yo. Recuerde, el yo es el ego, es lo que quiere para mí, solo para mí. Yo conozco la Torá, yo estudio la Torá, solamente para mí y no comparte con los demás, no comparte su pan con el hambriento. Entonces, ese es el problema, que a veces caemos en ese falso ego producto de Amalek, ¿no? Y el Satán que tanto tiene miedo a la gente no está por ahí volando con su paracaídas, no, está metido adentro de cada uno. ¿Por qué? Porque cada ser humano, así como tiene una Yetzer Hará, una inclinación a hacer el mal, también tiene una Yetzer Tov, una inclinación a hacer el bien. Pero finalmente, ¿cuál va a pesar más en el ser humano? Aquello que más ha trabajado. Por eso yo le decía a usted, la persona que levanta pesas en el gimnasio hace que el músculo desarrolle. Entonces, en este caso, la persona que practica la bondad, el perdón, la amabilidad, está trabajando su yeser top, pero la persona que es vengativa, que abusa de los demás, que insulta a los demás, está trabajando su yeser hará. Por lo tanto, ya vemos que va a pesar más en la balanza. Por eso que estos puntos son importantísimos. La siguiente, querido Ravi, por favor. Ahora, ¿cuál es el camino a la muerte? Fíjense, hay una advertencia muy severa. Primeramente, el engaño moral. Entonces, fíjense, la persona no le da miedo y piensa que está haciendo bien, pero no está haciendo bien. Y esto nos lleva a una falsa libertad que es el libertinaje. Recuerde, ¿qué pasó con los israelitas cuando estaban en el desierto? Hicieron el becerro de oro, ¿no? Que tenemos libertad. No, 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 eso no fue libertad, eso fue libertinaje. ¿Qué significa? Que hicieron con su libertad lo que les dio la gana. Por eso al pobre Aarón le exigieron que hagan los becerros de oro y encima todavía dice, no, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Entonces hay que tener cuidado con esa falsa libertad también con una autonomía desviada. ¿Por qué cree usted que Coré y Datán quisieron darle golpe de estado a Moisés? Porque ellos le dijeron, ya es suficiente con ustedes porque Dios también habla a través de nosotros. Por eso que se abre la tierra, ¡ploc! Y se los traga. Y esto conlleva a muerte espiritual, que en hebreo es caret. ¿Y qué cosa es caret? Ser cortado. O sea, no hay algo más horrible para un ser humano que ser cortado de la presencia de Dios. Recuerde por qué Caín le dice al Eterno, ¿no? Ahora que mata a mi hermano, me vas a quitar tu presencia, entonces ponme aunque sea una marca en la frente para que nadie me mate. Entonces notamos que hay cosas bastante profundas. La siguiente, querido Rabbi, por favor. Ahora, chicos, nosotros tenemos que entender que el camino de la vida tiene un contenido ético. Primeramente, un amor con fundamento, amar a Hashem, amar al prójimo, bendecir a los que te maldicen y orar por tus enemigos. O sea, ¿qué significa? Imitar al maestro, ser como Yeshua. Pero también hay prohibiciones, no matar, no adulterar, no fornicar, no dar falso testimonio, no hacer magia, idolatría, ni provocar disensiones. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros somos capaces de controlar la Yetzer Hará, entonces estas prohibiciones las llevaremos, las evitaremos. Pero también hay virtud en las prácticas, compartir con los necesitados, no rechazar al indigente, educar a los hijos con disciplina y cuidar a los servidores con justicia. Entonces, en la medida que nosotros trabajemos en la Yetzera Top, seremos como el padre Abraham, una persona servicial que cobijaba a los que vienen, no negaba su pan al hambriento. Pero repito, chicos, esto no va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es lo que cada uno tiene que trabajar. Porque a usted de nada le sirve tener fe si usted no trabaja en esos dones. ¿De qué le sirve a usted tener al mejor rabino, el mejor maestro, si usted no trabaja? Pues entonces, en el camino de la fe, así como uno se prepara para el fútbol, para el boxeo, para el gimnasio, para lo que usted guste, también en el camino espiritual tiene que prepararse a través del ayuno, la oración, las tefilot. Entonces, eso es un trabajo que cada uno tiene que hacer. La siguiente, querido Rabí, por favor. Ahora, ¿cuáles son las características del camino de la muerte? Primero, violencia y crueldad. ¿Por qué? Porque la persona que está en un camino de muerte es completamente cruel. Recuerde lo que le dijo Goliat a David. O sea, tú vienes a mí con palos y piedras como si yo fuera un perro.
¿Qué te has creído? Ahora voy a matarte y voy a dar de comer tu carne a los pájaros. Pues nosotros damos una persona violenta y cruel. También lleva un camino de codicia y egoísmo. ¿Cuál fue el pecado de Acán, muchachos? Miren, la orden de Josué en el Sefer Yeshua era de que ellos tenían que destruir todo, pero Acán fue avariento, encontró un ídolo de oro y dijo, a ver, no hay nadie, ¿no? No, 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 ay, no me ve nadie, no, no, ya. Y escondió el ídolo abajo de su casa. Por eso de que le vino maldición al pueblo de Israel y perdían guerras, hasta que Hashem reveló a Yeshua de que había alguien que estaba escondiendo un ídolo. Entonces, y finalmente mataron a Caña y a su familia, pero repito, todo parte por ser codicioso, por ser avariento. También vamos al tema de las pasiones desordenadas. Recordemos lo que le pasa a la esposa de Putifar, que quería, digamos, tener relaciones con José a diestra y siniestra, pese a que José le dijo, no, 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 mira, ¿sabes qué cosa? Yo no puedo hacer eso porque Putifar es mi amigo, me ha confiado sus bienes, me ha confiado todo. ¿Cómo te voy a tocar si tú eres la esposa de mi amigo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo yo voy a ser una persona tan rasha de hacer eso? Entonces, vemos que también hay pasiones desordenadas y también hay engaño y duplicidad. Fíjense, el tema del engaño lo recordamos en el libro de los Reyes, cuando el Eterno le da la orden a un profeta joven y le dice, mira, tú dile a este rey que se le va a secar la mano y cuando te regreses, no vuelvas, no recibas nada de comida, vete por otro camino. Entonces, él da la mensaje del Eterno y hasta iba bien. Pero en el camino le sale un profeta viejo y le dice, oye, ven a mi casa. Le dice, no, vive Hashem, que me dijo de que yo me vaya a mi casa. No, 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 pero ¿sabes qué? Es que a mí también se me apareció un ángel y dice que vengas a mi casa. Entonces, el profeta joven cometió el error de creerle más a un ángel que al propio Dios que le habló. Entonces, él bajó a la casa del profeta viejo, comieron y tomaron, y después sale y lo mata un león. Pero lo curioso es que el león no se come su caballo, solamente lo mató a él. Entonces, ¿qué significa? Que el camino de la muerte también tiene engaño y tiene duplicidad. Entonces, cada mensaje encriptado de la Torá tiene un mensaje espiritual bastante profundo. La siguiente, querido Rap, y con eso, pues, este servidor se despide de vosotros. Miren, la Didaje también tiene una connotación con el Qumran. ¿Por qué? Porque la Didaje te habla del camino de luz y las tinieblas. ¿Sí? Y también en el camino de Qumran te dice lo mismo. En la vida G te habla de la elección humana. En los qurranitas te dicen que el hombre tiene una libertad. También notamos nosotros que en lo que es la vida G no menciona, bueno, obviamente medores angelicales, pero en el Qumran se habla del príncipe de la luz y el príncipe de, ¿no? de la oscuridad. Por eso habla de Melquisedec y Melquiresha. En el caso de la Dida G, enfatiza en el libre albedrío. En cambio, los qumranitas enfatizan en la predestinación. En la Dida G hay comunidades nazarenas integradas. En cambio, en los qumranitas, ellos solamente aceptan a aquellos que han pasado ese noviciado y que forman parte del movimiento, pero a personas extrañas no las aceptan. Entonces, eso, querida familia, por eso yo recomiendo mucho el libro del Rabino Joel, llamado La Didaje, porque estos temas y mucho más está bien profundo, comentado desde una perspectiva judía, o sea, no desde una perspectiva evangélica o protestante, no, desde una perspectiva judía. Por lo tanto, yo invito a que podamos revisar esto. Querido Rabí, yo le doy pase a su persona. Hasta ahí, bueno, es mi participación en esta primera sesión. Espero que no sea la última. Y pues ya sabe usted, como dice, ¿no? Te dice rana y yo salto, así que siempre vamos a estar por este medio. Muy bien, muy bien. No, pues gracias por sus generosas palabras y varias cosas interesantes. De verdad es que también podríamos ahí compartir varias cositas, o llevarnos ahí en varios temas que quería alzar hasta la mano, decir, "Ah, pero, pero es muy bueno, muy bueno. Ya, al menos es la introducción y que se analice un poquito más después, será muy bueno. Ahí lo de los caminos, lo del Qumran también fue la forma en que lo empezó a dividir, no, 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 muy interesante. Le mete también otra perspectiva, este, entonces espero que todos los que puedan ver el video, entonces se metan a estudiar porque hay mucho, como dice el profesor, hay mucho de dónde sacar, ¿no?
Bueno, entonces, si me permiten, vamos a terminar esto con un poquito de... la semana se acostumbra también, eh, ¿cómo se llama? Estudiar lo que es el Pirkei Avot. No sé si tengan ya un conocimiento un poquito acerca del Pirkei Avot. Es un tratado de la Mishnah y está en el orden de Nesikim, el de los daños, y como tiene 5 capítulos, luego fue añadido un capítulo de Baraitot o de enseñanzas que no estaban dentro de la Mishnah, son externas, pero para que se estudiaran entre los Shabbatot que hay de Pesach a Shavuot. Bueno, no vamos a dar la introducción al tratado, nada más quisiera aquí rápidamente poner en aquí nuestras notas. Ahora sí, aquí está. Entonces, quisiera abordar yo el día de hoy la segunda Mishnah, ¿sí? El capítulo 1, Mishnah 2, que dice, Shimon Atzadik Haya Yare Geneset Getolah. הוא היה אומר על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, que se traduce en español como Shimon el Justo, sí, Shimon el Tzadik, fue uno de los últimos de los sobrevivientes de los hombres de la Gran Asamblea. La Gran Asamblea, 120 entre sabios y profetas, la, la corte de justicia más elevada del pueblo judío. ¿Ah? Y dice, Uay Omer, él solía decir, por 3 cosas el mundo se mantiene. ¿Sí? Al Sheloshat Barim, Holan Omet. Y nos dice esas 3, que es la parte que voy a tocar sobre todo. La Torah, dice, haz la Torah, ve a la Habodah, el servicio, y ve al Gemilut Hasadim, y las buenas acciones. Entonces son estas 3 columnas, 3 en las que se mantienen el mundo. Primero vamos a ver eso precisamente. El mundo, literalmente, la Mishnah dice, se está sosteniendo el mundo a través de estas. ¿Y cuáles son? Nos dijo la Torah, ¿ah? El servicio, Abodah, dice el trabajo, que está aludiendo al servicio divino, o sea, los sacrificios en el templo, y los actos de bondad. Estos son, lo pues, son un triángulo, porque el triángulo ya saben que es ¿cómo se llama? La figura geométrica más fuerte, ¿sí? Por ahí. Así que con eso nos va a indicar, ajá, estas 3 columnas, estas 3 bases, las cuales se mantiene el mundo. En su totalidad, o sea, en su lado literal, según la Mishnah, esto mantiene al mundo. Si no están estas 3 bases, ¿qué sucede? Entre menos patas, entre menos bases tengamos, es más fácil caerse. Si a una silla que tiene 4 patas le quitamos una, el equilibrio y mantenerse es más difícil. Si le quitamos 2, ¿ah? Digamos en los de las esquinas, será todavía más difícil mantenerse. Si le quitamos 2 de enfrente, entonces se cae, ya no se puede mantener. Entonces, estos 3 pilares que dice la Mishnah, vamos a verlos primeramente, ¿verdad? En esa parte. La Torah. Y dice Rabbi Eliezer el grande, perdón, Rabbi Eliezer dijo, grande es la Torah. Pues si no fuera por la Torah, el cielo y la tierra no se habrían establecido. Según lo que dice Nedarim, el tratado de Nedarim, ahí en el Talmud, sin la Torah no hubiese sido establecido. Por eso es grande la Torah. En primer lugar, y eso lo podemos aprender desde el primer versículo, Bereshit, lean a Rashi ahí, brinda su explicación y dice 3 opiniones. ¿Qué significa Bereshit bara Elohim? Bereshit como por Reshit.
Ajá. Por Reshit. ¿Y qué es Reshit? O sea, si por Reshit se creó el mundo. Entonces quiere decir primero, quiere explicar primero qué es Reshit. Y ofrece, hay dos opiniones o tres, no me acuerdo. Una de ellas es la Torah. Como está dicho en Proverbios, yo soy el principio de su creación. Cuando habla la sabiduría, alude a la Torah. Entonces, por la Torah, así es como lo entiende, por la Torah fue creado el mundo. ¿Ah? Toda la existencia vino a existir, válgame la redundancia, por el hecho de la Torah, porque Hashem quería la Torah. Pero no nada más ahí, tenemos otras partes, por ejemplo en Shabbat, en el tratado de Shabbat que dice, el santo bendito sea, estableció una condición con el acto de la creación, o sea, con la creación, con todo lo creado. Y les dijo, si Israel acepta la Torah en el sexto día de Sivan, existirán. Y si no la aceptan, los devolveré al estado original de caos y desorden. En primer lugar dijimos, ¿por qué fue creado? Por la Torah. Hay otra respuesta por ahí de que por Israel, porque también es llamado Reshid, y bueno, esas cosas. Pero yo nada más estoy tomando lo que nos dice acerca de la Torah. En Shabbat, tal vez no se entienda muy bien porque tendríamos que leer toda la página, ajá, toda la hoja 88, pero eh, se los vamos a explicar un poquito. Y eso, por eso necesito ir a la siguiente, que está en Abodazara. Dice el tratado de Abadazara, de la idolatría, dice Rabbi Shimon ben Lakish, dice, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y dice, enseña que el santo bendito sea él, estableció una condición con los actos de la creación. O sea, repite lo mismo de esto, que les dijo, si Israel acepta la Torah, van a existir, si no la acepta, va. Termina, la existencia deja de ser. ¿En qué se basa? Bueno, en que cuando en el capítulo 1 de la Torah nos dice los días de la creación, nos dice, bueno, de hecho en el primero nos dice Yom Rishon, dice Yom Ejat, pero dejando eso de lado porque también tiene su explicación. El segundo dice Yom Sheni, el tercero Yom Shlishi, el cuarto Yom Rebin, o sea, nada más día uno, día segundo, día tercero, día cuarto, Yom Hamishim, día quinto, pero en el día sexto no dice Yom Shishi, ajá, sino, sino dice Yom Hashishi. Hay una hey y que es un artículo. Entonces, literalmente diría día el sexto. ¿Por qué no dijo día sexto como en todos los demás días? Día primero, día segundo, día uno, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto. ¿Ah? Si no dice día el sexto. Pues entonces hay algo ahí. La Torah no se escribió, ajá, eh, por escribirse. Cada detalle, aunque sea minúsculo, tiene una razón de ser y un mensaje. Si hay puntos encima de algunas letras, que eso lo hemos escrito ahí en los libros de Otsari, o que hay letras pequeñas, letras grandes, letras cortadas, y muchas otras cosas más, ajá, una Hey ahí tiene algo especial. Entonces, ¿cuál es el sexto? Y buscan a Jajamín y dicen, pues el día de la entrega de la Torah fue el 6 de Sivan. Ajá. Entonces, cuando dice el sexto día, el sexto, bueno, pues entonces está aludiendo a ese día. Por tanto, ahí entienden, ahí empieza el asunto de esta interpretación de los rabinos acerca de que el día sexto es importante, porque el día sexto, porque el día de 6 de Sivan, Hashem entrega su Torah. Y ahí, entonces, por la Torah existe la creación. En primer lugar, Hashem creó todo por la Torah y con la Torah.
ahí tienes en el Zohar como cuenta eh, la Akdama en su introducción, dice, se presentaron la letra Tab y dijo, Rey del Universo, te conviene empezar la Torah por mí, porque yo soy el sello de verdad, porque Emet se escribe con Tab al final, entonces yo soy el sello, soy la última letra de la palabra verdad. Y Hashem les va diciendo no, porque esto y el otro, y y empieza así a descalificar todos hasta que llega a la Bet y con la cual crean. Y está escrito ahí en el Zohar, Hashem vio la Torah y la creó. Entonces, la creación por la Torah y, con la Torah, ajá, con la letra de la Torah. Y también se estableció ahí si aceptaba el pueblo de Israel la Torah, seguía la existencia. Si no la aceptaba Israel en ese momento, no seguiría la existencia. Bueno, entonces por eso es que la Mishnah nos dice en tres bases, son tres bases por las que se mantiene el mundo. El primero, la Torah, y esto es lo que vimos, ¿no? Por la Torah. Por la abodá, por abodá significa literalmente trabajo, ¿sí? Labor. Pero aquí, de hecho, justamente porque no dice más que abodá, hay quien va a interpretar de una manera y hay quien va a interpretar de otra manera. La más usual es que abodá se refiere al servicio litúrgico, sacrificial del templo, porque así se le dice, abodat Hashem, ¿sí? Abodat Kohanim, es el trabajo, es la labor que ellos realizan. Y entonces dice, los sabios enseñaron, los miembros de la guardia sacerdotal oraban por las ofrendas de sus hermanos, las ofrendas diarias, para que fueran aceptadas con agrado. Para empezar, necesitamos recordar que hay 24 divisiones sacerdotales establecidas por David, sacerdotales, o sea, totalmente Kohanim. ¿Ah? Estos Kohanim tienen los, digamos, un horario, ¿no? ¿Ah? ¿Quién va a servir en las épocas del año? También en las festividades servían todos. Junto con estas guardias sacerdotales, también se establecieron, nos dice la Mishnah en Tanit, que se establecieron guardias no sacerdotales, porque la Torah dice que y presenciarán estos sacrificios. Como no es posible que todo el pueblo esté ahí para presenciarlo, eh, se ponía una guardia especial no sacerdotal, o sea, de israelín, israelitas simples, que fueran en representación de todo el pueblo. Así que había una guardia no sacerdotal para cada guardia sacerdotal. Cuando le tocaba a la guardia sacerdotal, ya también sabían otros. Había unos que asistían ahí y otros que se quedaban de esa misma guardia sacerdotal, unos asistían ahí al templo para observar literalmente el servicio del templo, a toda la liturgia, y otros se quedaban en su ciudad, pero leían porciones ahí especiales y nos dice Tanit que estos miembros estaban en oración por las ofrendas de sus hermanos, o sea, de la guardia correspondiente en el templo, para que Hashem aceptara con agrado el sacrificio, las ofrendas. Bueno, en otra parte, encontramos que nos dice Rabbi Ami dijo, para aludir al hecho de que de no ser por las vigilias no sacerdotales, el cielo y la tierra no existiría, como se afirma. Si no fuera por mi pacto con el día y con la noche, no habría establecido los estatutos del cielo y de la tierra. El pacto que se refiere aquí en el contexto, no de Jeremías, ese versículo de Jeremías, los rabinos lo usan como versículo de apoyo, pero a lo que se está refiriendo en la Gemara es a esto, las vigilias no sacerdotales, que ellos son los que están orando para que Hashem acepte las ofrendas.
con todo esto, y otras cosas que no he podido meter por falta de tiempo, es que la, el sacrificio, la labor de los sacerdotes en el templo sostienen el mundo. Ajá. Ahora, fíjense, si dijimos que la Torah, con la Torah se mantiene el mundo, escuché también una buena explicación que por qué nuestro mundo es así, por qué Hashem lo creó. Si él hubiera querido, hubiera podido crear cuadrado, ¿ah? No sé, un prisma rectangular, triangular, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué lo creo de esta manera? Para que, de manera que como sucede hoy, en una parte del mundo es noche, por la otra es día. Así que, así en un lugar en donde es día, habrá personas que estén estudiando la Torah, y mientras que el otro lado están durmiendo. Y al revés, así siempre habrá alguien que estudie la Torah para que se pueda mantener el mundo. Ahora el de las ofrendas. Ok, te van a decir, te lo acepto, pero ahorita no hay ofrendas. ¿Ah? Ahorita no hay ofrendas. Entonces, ¿qué? Entonces, de esas tres columnas, nos falta ya una. Y quedan dos. Por eso es más el énfasis en la Torá, que eso es una de los otros pilares, y el siguiente, Gemilut Hasadim, que es el último, el tercero de nuestras columnas que vamos a analizar. Dice, Rabbi Elazar dijo, cualquiera que realiza caridad y justicia es considerado como si llenara el mundo entero con su totalidad, con bondad, como está escrito, ama la caridad y la justicia, la tierra está llena de la bondad del Eterno. Cuando una persona entonces hace caridad, o sea, da al pobre y hace justicia, ajá, justicia en tzedakah, o sea, tzedakah, no justicia literalmente en cuestiones legales, que también está relacionado, pero aquí más es en dar a las personas. ¿Ah? Nos dice, emula al Eterno que le da a todos. ¿Sí? Así como hay personas que le dan al pobre, es Hashem quien da al pobre. Es Midá que negue de Midá. Si hay justos, si hay personas que se desprendan de lo suyo para dar a los necesitados, Hashem paga medida por medida. Tú te desprendes, yo me desprendo. Y hay abundancia para las criaturas. Si no hubiese quien se desprendiera, entonces Hashem pagaría medida por medida. Es decir, no te doy. Tú no te desprendes, yo no me desprendo. Por eso es que Gemilut Hasadim mantiene el mundo en la existencia. Como dijimos hace un momento, no hay en este momento el templo y por tanto nos faltaría uno de los pilares. Quedan dos, la Torah y las buenas acciones. Entonces, hay que hacer énfasis en eso. Los Yudim han dicho, ¿sí? Nos falta una, entonces vamos a ponerle más las otras dos para que puedan sostener el mundo en la existencia. Por eso el énfasis en el estudio de la Torah y por eso el énfasis en la tzedakah, en que la persona se desprenda para darle a los pobres. ¿Sí? Ahora, eso fue en el lado natural. Esto está en Sukkah, a hoja 49b. Pero también hay otra manera de ver esta Mishnah, y no es el mundo, literal, todo el planeta, todo el globo, sino tu mundo. O sea, tú como persona, tu mundo se sostiene de tres cosas. Uno, la Torah, ¿sí? O sea, para que tu mundo, para que tu propia existencia se pueda mantener, necesitas estudio de Torah. ¿Ah? También necesitas el servicio, la abodá. En este caso, abodá, ahorita vamos a explicar un poquito acerca de eso, que es equivalente. Y el de actos de bondad. También, o sea, que la persona no esté ensimismado, o sea, enfocado en su sola eh, eh,
en su sola seguridad, en su sola supervivencia, en su solo beneficio. No, hay que ver a los lados. O sea, somos criaturas sociales, no podemos eh, evadirnos de eso, enclaustrarnos ahí en un convento a manera de que nadie, no, 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 eso no. Nosotros somos seres sociales, así fuimos creados y los actos de bondad deben ser algo que nosotros hagamos. Ajá. Y en esto, pues vamos a ver un poquito la Torah para ti, porque dijimos para tu propio mundo. Está escrito en Proverbios, medicina será para tu carne y refrigerio para tus huesos. La sabiduría, o sea, la Torah va a ser para ti, o sea, para que tu propia existencia, dijimos, para que tu propio mundo se mantenga, necesitas la Torah. ¿Ah? Y será medicina para ti. Luego también tenemos más de esto en Proverbios, porque dice, porque son vida para los que le encuentran y curación para toda la carne. ¿Ah? Así que habrá un pasaje en el Talmud en el que diga, ¿tienes dolor de cabeza? Estudia Torah. En ese aspecto, porque ¿qué? Es medicina para ti. ¿Ah? No, no, no se refiere simplemente a no tratarse los problemas médicamente hablando. No, 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 sino que la Torah, así como hay medicina que cura el cuerpo, la Torah es cura para ti, o sea, para tu esencia, tu alma, ¿ah? Incluso para tu cuerpo, pero eso ya es otro asunto. Palabras suaves, panal de miel, dulces al alma, saludables al cuerpo. O sea, todo te dice, la Torah te trae beneficio para ti. O sea, en tu mundo, para que se pueda sostener, te hace falta Torah. Segundo, segundo pilar en que tu mundo se debe sostener es en la boda. Entonces, ¿qué es equivalente? Dijimos que ahora significaba esto de lo que es sacrificios en el templo. Pero tenemos, por ejemplo, en Talmud Berajot 26, si no mal recuerdo, dice, se afirmó, el rabino Yosef, hijo del rabino Hanina, dijo, la práctica de rezar 3 veces al día es antigua, aunque no en su forma actual. Las oraciones fueron instituidas por los patriarcas, es lo que dice Rabbi Yosef, pero Rabbi Yoshua ben Levi dice, no, no, en realidad se instituyeron con base a las ofrendas diarias. Y bueno, nada más cito aquí, pero pues, todos conocemos las palabras del profeta, en lugar de las palabras de nuestra boca, en lugar de toros te ofreceremos los becerros de nuestros labios, ahí en Oseas. Por ejemplo, también en Hebreos nos dice más o menos lo mismo, es las oraciones, la equivalencia que hay de las ofrendas a las oraciones. Tu mundo entonces necesita abodá, que sería la oración, la tefila, el equivalente a esto. Y en este aspecto, no es que nos falte este pilar, como lo vimos en la Mishnah del lado literal, que era el sacrificio en el templo, entonces no hay templo, no hay sacrificios, nos falta ese pilar. Pero en tu mundo, en nuestro mundo, vamos a hacerlo personal, en mi mundo, para que se pueda mantener, el segundo pilar es la oración. La oración no solamente se trata de pedir, en el libro Rezar como judío, habla hasta de 5 cosas, 5 tipos de oración, y nada más una se refiere a la de petición. El Sidur, si tú lo ves, el Sidur no es simplemente pedir, pedir, pedir. En el Sidur se encuentra pues, esos 5 tipos de oraciones y de una forma también elaborada para que todas las personas cumplan con esos 5 tipos de oraciones y puedan pedir por absolutamente todo. Muy bien, entonces la oración es nuestro segundo pilar para que nuestro mundo, nuestro propio mundo, se sustente. El último punto es actos de bondad, pero quiero decir algo acerca de los actos de bondad. Muy bien, sí, todos sabemos acerca de esto, pero
Miren lo que dicen los sabios acerca de esto. Los sabios enseñaron, los actos de bondad son superiores a la caridad. O sea, los actos de bondad no son la caridad, ¿no? No es la tzedaká que das, ¿sí? No es el desprendimiento simplemente de dinero. ¿Por qué? Porque los actos de bondad, fíjense, los actos de bondad son superiores. ¿Por qué? Porque la caridad se puede realizar solo con el dinero de uno. O sea, ¿cómo das caridad? ¿Cómo se da tzedaká? En dinero, con dinero. Pero los actos de bondad, dice, los actos de bondad se pueden realizar tanto con su persona como con su dinero. No necesitas dinero. La gente dice, bueno, pues no doy acá porque voy al día, ¿no? Ajá. Pero puedes tener actos de bondad, ¿sí? Estos actos de bondad no necesitan dinero. Es tu acción, o sea, con tu cuerpo lo puedes hacer. Ajá. Se le ponchó la llanta al vecino. Dice, ¿lo quieres solucionar con dinero? ¿No? Puedes simplemente ir y ayudarle. ¿Ah? Cuando yo acto, un acto de bondad, ya, no necesito dinero. ¿Qué dice? Ajá. Seguimos en la misma página. Se da caridad solamente a los pobres. O sea, no le vas a dar tzedaká a un rico. No lo necesita. Él tiene, además, tendrá más dinero que tú. Pero los actos de bondad se pueden realizar como para pobres, como para ricos. O sea, no depende del nivel económico de la persona. Puedes hacer actos de bondad con cualquiera, con cualquier persona. Ahora dice, la caridad solamente se puede dar a los vivos. Tú le das caridad a los vivos. Mientras que realizar actos de bondad se puede hacer tanto como para los vivos como para los muertos. Por eso es que dice precisamente los actos de bondad son superiores. ¿Ah? No busquemos solucionarlo todo con dinero. A veces eso es nuestro error, ¿no? Decir, dicen tal cosa, la cooperación, con cooperación yo. Ajá. Tzedaká, ahí está, ya. Pero debemos ir más allá con los actos de bondad, inmiscuirte. No solamente es dar dinero, no solamente es un aporte económico, es eh, eh, relacionar, es utilizar tus manos, o sea, todo tu cuerpo y con eso lo puedes hacer. Y vimos que es totalmente superiores los actos de bondad, incluso la, que la caridad. Y de hecho, la caridad es muy grande, es un mérito muy grande, es algo muy bueno que la hagas. Pero aún así, todavía hay más, algo más arriba, y que son los actos de bondad. ¿Sí? Y pues yo con eso voy a estar terminando, haciendo un pequeño resumen, si me permites, de justamente esta parte. La Mishnah nos dijo, hay tres pilares para que el mundo exista. ¿Sí? Esto es la Torah, el servicio del templo, que es la Boda, y Gemilut Hasadim, que es actos de bondad. Y lo comprobamos que sin ellos no existiría nada de lo que existe, nada de la creación. Pero fuimos más allá y dijimos, hay tres cosas que la persona tiene que tener para que su propio mundo, su propio ser, se pueda mantener. La Torah, estudia Torah. Dos, la tefila, que es lo equivalente al servicio divino. Y tres, actos de bondad. Ajá. Y vimos la superioridad que hay de ello, incluso que es más grande que la caridad. Bueno, estoy terminando con esto. Agradecemos la oportunidad que nos dio el profesor Harold de
compartir con ustedes, hacer un poquito acerca de lo que es el Pirkei Avot. Así que pues yo con eso voy a terminar, estimado profesor. Si quiere añadir algo, si quiere despedirse de la audiencia o así simplemente, usted me avisará. Bueno, querido Rabí, primeramente muchas gracias. Ha sido un placer, un honor compartir con usted nuevamente ahí en el detrás de cámara, como quien diría, pues y agradecido, bendecido. Yo también créeme que he querido levantar la mano porque no sabía que también se podía bendecir a las personas fallecidas, ¿no? Eso sí, para mí es nuevo y muy importante lo que usted nos ha comentado, que la SEDACA no solamente dar dinero, sino también implica cosas más profundas y satisfecho, querido Rabí, satisfecho con usted, agradecido con el Eterno, y pues y, querido Rabí, despedirme de los muchachos, chicos, muchas gracias por su tiempo. Le aconsejo que compren el libro del Rabino de la Dida G, excelente, con comentarios judíos, y pues me despido, querido Rabí, de acá de Lima, siempre a sus órdenes, y bueno, siempre que el Todopoderoso nos dé la oportunidad, pues ahí estamos. Sí, vemos si hacemos otra sesión, pero ya estaríamos comunicándonos. Muchas gracias a los que puedan ver la grabación y con eso estamos terminando. Desde México les mandamos un saludo y muchas bendiciones. Profesor. Muchas bendiciones, Rabí. De acá me voy volando en Uber. Nos vemos, bendiciones.